Muy buenas, ¿qué tal? Aquí continuamos con el desarrollo de esta lista de reproducción dedicada al repaso de los temas que aparecen en el temario de Matemáticas 2 en segundo de bachillerato. Y vamos a empezar con el repaso del bloque de geometría. Lo voy a dividir en al menos cuatro vídeos, en el cual yo el temario lo he dividido en tres temas, pero después hay un tema que, si no sería muy largo, lo voy a dividir en dos partes, una parte más teórica y otra parte más práctica, que no es este vídeo. Y ya digo, pues siempre vídeos un poquito más cortos de repaso de todo, que os puede venir bien en determinados momentos del curso para repasar este tema, que para mí es capital, porque ya digo, yo creo que en él está la clave de que la nota que se pueda obtener en la BAU sea una nota importante. Bien, bueno, pues el primer tema que vemos que hemos visto en geometría es el tema dedicado a vectores en el espacio. Bueno, pues en ese tema, lo primero que vimos fueron las características de un vector. Es un tema muy parecido en gran parte al tema del año pasado de los vectores en el plano, solo que con tres coordenadas. Entonces, todo vector, pues digo, es un segmento orientado, una flecha que va de A a B, la representación, el origen, el extremo, ¿vale? La manera de ponerlo. Y ya digo, lo que tendríamos en esta parte, pues serían las características, el módulo, que es la longitud, la dirección de vector, que es la recta o la que se encuentra con sus paralelas, y el sentido de vector, que podemos recorrerlo de dos maneras, o bien de A a B o de B a A, que serían sentidos opuestos. Y los vectores van a ser iguales en el momento que todas sus características lo sean, es decir, el módulo tenga el mismo módulo, dirección y sentido. También se suele decir que son equipolentes. A continuación, vimos lo que era el producto de un número por un vector, en el cual lo que obteníamos era un vector en el cual lo que hacíamos era alargarlo o acortarlo en función del valor del escalar, y la dirección se mantenía, y el sentido en función del escalar, si es positivo o negativo, pues íbamos a tener un vector en el mismo sentido u opuesto. Vectores unitarios son aquellos que tienen módulo 1, y una manera de conseguir un vector unitario es calculando el módulo del vector. Si no es 1, pues si dividimos las componentes, dividimos entre comillas, que no se puede dividir, si multiplicamos por 1 partido del módulo del vector, cada una de las componentes de dicho vector, lo que tenemos es un vector unitario con la misma dirección. También sería válido otro vector unitario, el opuesto, es decir, que hiciéramos esta operación, ¿vale? El opuesto también sería un vector unitario. Más operaciones que vimos de inicio, pues la suma de dos vectores, que se podía hacer de dos maneras, y la resta, pero nosotros hacíamos como si fuéramos, dibujábamos el paralelogramo que determinaban los vectores u y v, poniendo dichos vectores con su origen en común. Y entonces esta diagonal lo que nos determina es u más v, y esta diagonal, la que tiene por origen el extremo de v y tiene por extremo también el extremo de u, ¿vale? Esto sería la diferencia, ¿vale? Ya digo, esta parte que tendríamos aquí sería la suma, y esta diagonal sería u menos v. A diferencia del año pasado, podíamos tener la suma de tres vectores, en este caso en el espacio, para lo cual se aplica la regla del paralelepípedo, en el cual, si nosotros tenemos que hacer u más w, hacíamos u más v, con lo cual tendríamos esta diagonal, y hacíamos después la diagonal de u más v con w. Entonces, fijaros que en el paralelepípedo sería la diagonal que va desde este origen, y este sería el extremo. Esta constitución siempre se puede hacer mientras que los vectores no sean coplanarios, ¿vale? Es decir, coplanarios que estén en el mismo plano. Ese concepto lo vamos a repasar varias veces aquí y en los otros temas. Después, en el desarrollo del tema que hemos visto en clase, aparece la expresión aritmética de un vector, y aparecen conceptos ya conocidos del tema de matrices, como combinación lineal de vectores, la dependencia e independencia lineal. Entonces, la combinación lineal de vectores de estos vectores es multiplicar cada uno de ellos por un escalar y sumarlos. Entonces, eso sería una combinación lineal. Después se dice que varios vectores son linealmente dependientes si uno de ellos se puede poner como combinación lineal de los demás. En caso contrario, se dice que son linealmente independientes. Siempre dos vectores alineados son linealmente dependientes.
Dos vectores no alineados son linealmente independientes, es decir, en el caso que tengamos una situación tipo a esta, ¿vale? Con dos vectores de esta manera. Y tres vectores coplanarios, que están en el mismo plano, aparece otra vez, son siempre linealmente dependientes. Siempre se va a poder poner uno como combinación lineal de los otros. ¿Vale? Entonces, aquí pues vamos a relacionar algo con el tema de matrices y determinantes. Entonces, si os acordáis, por una propiedad que teníamos, decíamos que el determinante de una matriz en el cual una fila, una columna, que aquí podríamos entender las filas o columnas como las componentes de un vector, si hay una fila o columna que era combinación lineal de otros, ese determinante valía 0. Pues aquí lo que se traduce es que vamos a estar en el espacio, tres vectores en R3 son linealmente dependientes, va a ser lo mismo, claro, que el determinante sea 0. Que sea 0. Y en el caso contrario, serán linealmente independientes solo si el determinante es distinto de 0. Dicho de otra manera, tres vectores son coplanarios si su determinante es distinto de 0. No son coplanarios si el determinante es distinto de 0, que lo volveremos a relacionar con otro concepto que vamos a ver al finalizar este vídeo. ¿Vale? Entonces ya digo, esto, linealmente dependientes, determinante 0, también en caso de que sean coplanarios. ¿Vale? Determinante que determina las coordenadas de los tres vectores es igual a 0. A continuación veremos el concepto de base, que ya también apareció en el curso pasado. Entonces se dice que tres vectores no coplanarios que son linealmente independientes y además de manera que cualquier otro vector se pueda poner como combinación lineal de ellos, dicen que se forman una base. Si esos vectores son perpendiculares, se dirá que la base es ortogonal. Y aparte, si son perpendiculares y el módulo tienen como módulo 1, son vectores unitarios, se dice que la base es ortonormal. Entonces aquí aparece otro concepto que va a aparecer mucho, que es el concepto de ortogonal. ¿Vale? Entonces, siempre que nos diga que los vectores son ortogonales, ¿vale? Es lo mismo que decir, equivale a decir que los vectores son perpendiculares. ¿Vale? Después veremos la condición para comprobarlo, la condición de perpendicularidad, pero bueno, ortogonal, perpendicular. Ortonormal, pues que sean ortogonales y unitarios. Entonces, si nosotros tenemos una base, cualquier vector se va a poder comer como combinación lineal de ellos y a los valores que multiplican a cada uno de ellos son las coordenadas del vector con respecto a la base. Normalmente tomaremos la base más sencilla que hay, que es considerar una base ortonormal, que es la que tiene por elementos los vectores que estoy poniendo ahora aquí en pantalla, que esa sería la situación más sencilla. Todos ellos son perpendiculares entre sí, tienen módulo 1, ¿vale? Los ejes, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo bueno de tener esas coordenadas es que siempre va a ser mucho más cómodo trabajar con los vectores de esta manera. Entonces, la suma pues es ir sumando la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. El producto por un escalar, igual que con una matriz, multiplica todos los elementos del vector. Y aquí tenéis cómo se expresaría una combinación lineal. Y entramos en la última parte o la segunda parte de este tema, en el cual vamos a ver los tres productos que se pueden definir en el espacio, que son el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto. El producto escalar, siempre que tengamos dos vectores que no son nulos, su definición la tenemos aquí, módulo de u por el coseno del ángulo que forman. Entonces, como los módulos siempre son positivos y el coseno puede variar en función del ángulo que forman u y v, puede ser positivo o negativo, el producto escalar también lo puede ser. ¿Vale? Puede ser positivo o negativo. Si el ángulo que forman es un ángulo agudo, el coseno sería positivo, por lo tanto el producto escalar también, y si el ángulo es obtuso, pues entonces el coseno sería negativo y el producto escalar también. Bien, bueno, pues, ¿qué tendría que ocurrir para que el producto escalar valiera 0 si los vectores, evidentemente, no son nulos? No son el vector que tiene todas sus componentes son el 0, 0, 0. Como estos elementos, los módulos, serían distintos de 0, lo que tendría que ser 0 es el coseno del ángulo que forman. Y si recordáis de trigonometría, el coseno vale 0 en 90 grados, que es lo mismo que decir que son perpendiculares. Por lo tanto,
dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es igual a cero, una condición que vamos a utilizar muchísimo a lo largo de toda la geometría. Definimos a partir del producto escalar el módulo de un vector, el ángulo y la proyección, que la proyección le hemos dado menos importancia, si la hemos utilizado pues a lo mejor para la demostración, una demostración que está a continuación, que tampoco me voy a extender mucho. El módulo de un vector siempre es la raíz cuadrada del producto escalar de un vector por el mismo. ¿Vale? Veremos que después la expresión analítica es mucho más sencilla. Para calcular el ángulo de dos vectores, pues simplemente puedes despejar el producto escalar partido del producto de los módulos, y aquí tenéis la definición de la proyección, que ya digo, no nos vamos a extender mucho más. La operatoria del producto escalar pues cumple la propiedad conmutativa, la asociativa de un escalar pues, también, y la distributiva ya digo, con respecto a la suma o la resta, también podríamos extenderlo a ponerlo así, y también lo cumpliría. Lo importante, lo que más vamos a utilizar es lo siguiente: la expresión, el cálculo del producto escalar, si conocemos las coordenadas de los vectores con respecto a una determinada base. Bueno, pues el producto escalar se calcula haciendo primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Así de sencillo. Con lo que si después esto lo ampliamos a los elementos que nosotros habíamos calculado, que era el producto escalar, pues esta sería la expresión analítica. El módulo de un vector pues sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Aquí tendréis la expresión cómo calcular el coseno, y el ángulo pues habría que hacer después shift coseno, y también la proyección y la condición de perpendicularidad pues la misma, que el producto escalar valga cero. En penúltimo lugar, el producto vectorial. La definición del producto vectorial es otro vector que se define con las características que tenéis aquí. En el caso de que sean linealmente independientes, pues el módulo es el módulo el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. Elementos importantes: este que tenéis aquí, que después lo veréis en el resumen, que siempre es un vector que va a ser perpendicular a los dos que forman parte del producto vectorial, y aquí pues bueno, una serie de condiciones de cómo iría el sentido del giro, perdón, en función de cómo sea el ángulo de los vectores. En el caso de que sean linealmente dependientes, el producto escalar va a ser el vector c. Después se comentaron varias propiedades en clase, de las cuales la parte que está en negrita es lo más importante. Ya hemos visto una anterior, que es que el producto vectorial siempre es perpendicular a dos vectores, con lo cual ese producto vectorial nos va a venir muy bien pues siempre en los temas siguientes, cuando tengamos que calcular un vector que sea perpendicular a otros dos. Otro elemento importante del producto vectorial: que el módulo del producto vectorial siempre coincide con el área del paralelogramo que determinan dichos vectores. ¿Vale? La demostración no es muy complicada, porque si nosotros tenemos el área de un paralelogramo, pues el área es base por la altura. La base, pues en este caso sería el módulo de U, y la altura, si os fijáis, lo tenemos aquí. Si nosotros aplicamos la definición del seno de un ángulo, el seno de un ángulo era el cateto opuesto partido de la hipotenusa, que en este caso es el módulo de V. Entonces, si despejamos la altura, será igual al módulo de V por el seno de alfa. Entonces, como el módulo del producto vectorial era módulo de U por módulo de V por el seno del ángulo que forman, fijaros, la base por la altura, ¿vale? Esto sería la base, esto sería la altura, con lo cual lo que tenemos es el área del paralelogramo. Otra condición importante que hay que repasar es que si nosotros queremos calcular el área del triángulo que determinan, pues por ejemplo que vaya así, ¿vale? Si os fijáis es la mitad, entonces siempre el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo, es decir, el módulo del producto vectorial partido de 2. Pues aquí hay una serie de características que cuando se ve el cálculo a partir de un determinante del producto vectorial, pues esto se ve muy bien. Y ya digo, pues no se suelen utilizar con mucha asiduidad. Y después casi lo más importante sería en la expresión analítica, y aquí tenéis el resultado. Entonces, ¿cómo calcular el producto vectorial? Entonces, el producto vectorial, pues mucha gente pone este determinante y lo que hace es desarrollarlo por estos elementos que serían las componentes del vector. Es decir, sería la primera componente del vector y lo que haría es multiplicar, calcular este determinante, ¿vale? Después el J pues iría
como está en la posición 1, 2, pues sería menos j por el determinante que resulta de tachar la fila de columna, más k por lo mismo. Entonces, en lugar de ponerlo así, a mí, ya digo, siempre me resulta mucho más cómodo que me estoy yendo para atrás, poner los dos vectores y aplicar esta regla de cálculo, que es, imaginaos que tenemos los vectores 1, 2, 0 y menos 1, 1, 1. Entonces, lo que hacemos es tachamos los dos primeros y hacemos el determinante que tenemos aquí, que en este caso daría 2. Pues entonces el producto vectorial, la primera componente sería 2. Después, vale, voy a hacerlo, a ver, es que si no, a ver, pongo primero esto, como lo hago en clase, ahora sí. Entonces daría, tacho aquí y daría 2, que lo pondríamos aquí. Tacho la del medio y quedaría 1 menos 0, 1. Y ese elemento hay que cambiarlo de signo, ¿vale? Por eso tenéis aquí este menos. Y por último tachamos esto, que sería 1 más 2, 3, ¿vale? Y ese sería el producto vectorial. Una cosa que yo digo, he dicho ya desde este tema y ya para el siguiente, es que comprobéis siempre que lo tenéis bien, porque esto vais a tener que hacerlo miles de veces, tanto en los exámenes, en la BAU. Entonces, comprobad que este vector es perpendicular a los otros dos, hacer el producto escalar. Entonces sería 2 menos 2 más 0, daría 0. Y el otro lado sería menos 2 menos 1 más 3, también daría 0, con lo cual estaría bien. ¿Vale? Y aquí hay otra propiedad, pero bueno, estas no se utilizan casi nada. Entonces ya digo, lo más importante del producto vectorial, que siempre el producto vectorial es perpendicular a los vectores que aparecen involucrados en dicho producto vectorial, siempre que no sean alineados. Si están alineados o son proporcionales o linealmente dependientes, el producto vectorial siempre sería el vector 0. Después, la interpretación geométrica es que siempre el módulo del producto vectorial coincide con el área del paralelogramo. Si yo quiero calcular el área del triángulo, lo que tenemos que hacer es calcular el área del paralelogramo y dividir entre 2. Y aquí tenéis las coordenadas como se obtienen del producto vectorial. Y por último, en este tema de vectores nos quedaría el producto mixto de 3 vectores. Se dice producto mixto porque en su definición aparece el producto vectorial y el producto escalar. Entonces, la definición se nota de esta manera, con este corchete, y sería el producto escalar del primero por el vector que resulta de calcular el producto vectorial de v y w. Hay una interpretación geométrica, que es lo fundamental, que es que siempre el producto mixto en valor absoluto, siempre lo que se obtiene es el volumen del paralelepípedo que determinan los 3 vectores siempre que, evidentemente, no sean coplanarios. Porque si estuvieran en el mismo plano no habría volumen y por lo tanto ese producto mixto valdría 0. Aquí tenéis la demostración que estaban los apuntes, basado pues, en el concepto de proyección también. Y después, ¿qué nos quedaría? Pues la expresión analítica. Entonces, la expresión analítica, fijaros que es muy sencilla porque si nosotros hacemos el producto escalar del vector u por las componentes del producto vectorial, lo que tendríamos sería el desarrollo por los elementos de esta fila, es decir, lo que tenemos es el determinante de las componentes de los 3 vectores que aparecen involucrados, con lo cual muy sencillo, así que nada. Y por eso el volumen, pues como claro, depende un poco de la colocación. Nosotros cuando calculamos no sabemos quiénes están en la base y en la altura, ¿vale? Entonces, en esa disposición esto podría salir negativo. Entonces, claro, habría que cambiar, si cambiamos el orden de ellos, el determinante cambiaría de signo y se convertiría en positivo. Pero como nosotros ese orden no lo vamos a tener, siempre tomamos el valor absoluto del resultado que se obtenga al calcular este determinante para indicar el volumen del paralelepípedo. ¿Vale? Dos cosas más para acabar, que tienen que ver más o menos con esto. Al igual que vimos que en el área del paralelogramo podemos calcular el área del triángulo, hay otra figura en la cual se calcula muchas veces el volumen, que es el volumen de un tetraedro. ¿Vale? El volumen del tetraedro es el volumen del paralelepípedo dividido entre 6. ¿Vale? Como aparece en el tercero de los temas del bloque de geometría, más o menos hay una gráfica o una imagen en la cual pues, se ve que dentro de todo paralelogramo se pueden obtener 6 tetraedros, ¿vale? Podemos tener 6 tetraedros iguales. Entonces, por eso esta fórmula, que repasaremos otra vez en el tema tercero. Y después, si en alguno de estos ejercicios, cuando llegáis a calcular el volumen del paralelepípedo o del tetraedro, os queda en el valor absoluto que aquí aparece algún parámetro,
¿vale? Pues por ejemplo, a menos 6 partido de 6 igual a 2, pues quedaría que el valor absoluto de a menos 6 sería igual a 12, y acordaos, siempre que tengamos un valor absoluto tenemos dos posibilidades, ¿vale? Una, ¿cuál sería? Dejarlo todo igual, a menos 6 igual a 12 y despejar, a igual a 18, y la otra es dejar, por ejemplo, lo que está dentro aquí igual y cambiarlo de signo, y obtendríais las dos soluciones, que en este caso sería menos 6. ¿Vale? Ya digo, por si acaso aquí aparece, o en el tema 3 lo volveremos a repasar. ¿Vale? Pues bueno, 20 minutillos de repaso de la parte de vectores, yo creo que suficiente. Y bueno, pues ya a continuación pues vamos a ir con el siguiente resumen, que será ya el apartado de puntos, rectas y planos en el espacio. Espero que por lo menos a alguna persona os pueda servir. Ese es el objetivo, nada más. Así que lo de siempre. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Si queréis, claro.